esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendían lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Definitivamente, la Pascua es un tiempo de gracia que nos ayuda a entender y celebrar mejor el misterio de Cristo resucitado. Y es por eso que nos ofrece la liturgia estas profundas lecturas bíblicas que nos llevarían semanas meditar y reflexionar. Por eso yo les invito para que a lo largo de esta semana ustedes puedan repasar estas hermosas lecturas que hemos escuchado. En la primera lectura hemos escuchado la parte final del discurso de Pedro, discurso que fue proclamado justo después de Pentecostés. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el Espíritu Santo. La promesa vale para todos, para ustedes y para sus hijos y para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar. Pónganse a salvo de este mundo corrompido. ¡Qué poder y qué autoridad! Este que está hablando ya no es el mismo Pedro tembloroso y cobarde que negó 3 veces a Jesús en el huerto. ¿Qué va? Notemos en Pedro qué es lo que hace el Espíritu Santo en las personas que le dejan actuar. Este Pedro ni se parece al Pedro de Getsemaní. Notemos su autoridad, notemos el poder de su palabra, la parresía con la que se dirige al pueblo. Y este hermoso discurso de Pedro sintetiza el mensaje cristiano. Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Al abrazarnos a este Cristo que ha sido constituido como Señor y Mesías mediante el bautismo y por nuestra conversión, nos hacemos depositarios, por pura gracia de Dios, de 2 grandes promesas: el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para todos.
Solo llenos del Espíritu Santo seremos capaces de hacerle frente a este mundo tan herido y tan corrompido por la violencia y por la maldad. Solo revestidos de Cristo Jesús y llenos de su Santo Espíritu podremos vencer y obtener al final la victoria. Pedro es categórico. Jesús ha sido constituido como Señor, como Mesías, por el mismo Dios. Jesús es Señor, pero no es como los señores de este mundo. Jesús es el Mesías Salvador, el único, el verdadero Salvador para todo hombre y para toda mujer. Pero no nos salva tampoco de cualquier manera. Él nos ha salvado con el servicio al hermano, con el perdón, el amor, la bondad, la humildad, la paz y la misericordia, predicadas y vividas hasta el extremo, aún estando en la cruz. Jesús salva con el poder de Dios, que no se apoya en ninguna clase de bienes materiales, ni en el dinero, ni en el mando, ni en las artimañas, ni en la violencia o la sabiduría humana. La salvación de Jesús es la salvación que viene por la debilidad, por la pobreza, la obediencia y la humildad. Es una salvación que viene por lo que Dios hizo en Jesús. Como podemos ver, todo el mérito es de Jesús. Nosotros somos salvos por su gracia y por su misericordia. Por medio de su gloriosa resurrección, Dios confirma y ratifica de manera rotunda y definitiva que el camino trazado por Jesús es el camino que todos debemos de seguir. Dios confirma al levantar a Jesús victorioso que la verdad predicada por Jesús es la verdad que todos deberíamos de conocer y de predicar. Dios confirma al resucitar a Jesús que la vida que vivió y entregó Jesús en la cruz es la vida que todos debemos de vivir si queremos alcanzar la vida eterna. Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Hay dos ideas muy profundas y trascendentes acerca de este Mesías y Señor en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy: la puerta y el pastor. Son dos aspectos de una misma realidad que Jesús ha querido revelarnos. Cuando pensamos en una puerta, imaginamos el lugar por donde se accede y se sale de un determinado edificio, una puerta común. En este caso, la puerta de un redil es el espacio abierto por el que pasan todas las ovejas a la entrada y a la salida del establo. Por ese mismo sitio entra y sale también el pastor, que no tiene nada que esconder ni aparentar, porque el rebaño lo conoce y reconoce su voz de pastor. Todo este movimiento de entrar y salir del redil ocurre con gran transparencia y con completa paz a la luz del día, basado en el mutuo conocimiento y confianza que hay entre pastor y ovejas. Las ovejas confían plenamente en el pastor. No hay sobresaltos, no hay miedos, no hay desconfianzas. Por el contrario, hay docilidad en el rebaño, que sabe que su pastor los va a guiar al lugar de buenos pastos, donde hay agua, donde hay sombra y todo lo que requiere el rebaño para su bien. Es obvio que el trato del pastor con sus ovejas es un trato cordial, es un trato amable, porque son animales nobles y mansos. Además, estas ovejas constituyen el patrimonio familiar que ha sido encargado en custodia al buen pastor, que sabrá responder por cada una de estas ovejas. El pastor saca a sus ovejas con la luz del día y en presencia de quien sea, de quien quiera atestiguarlo.
No hace nada a escondidas. Las ovejas lo siguen ciegamente, sin huir, porque saben que Él les va a hacer bien, porque confían en Él. Es más, lo esperan ansioso, porque tienen hambre y saben que cuando Él llega se acerca la hora de alimentarse, de pastar, y Él les estará llevando a eso, a comer, a alimentarse, como lo hace cada mañana. El nerviosismo y el temor se apoderan del rebaño cuando alguien entra sorpresivamente, saltando en la oscuridad y no usa la puerta, sino la tapia, porque esta es la forma en la que entran los salteadores, los ladrones, cuya voz también es desconocida, y el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir el rebaño, advierte Jesús. Jesús es el buen pastor. No ha venido de improviso, sino que fue anunciado desde muy antiguo por los profetas. Él es el Mesías largamente esperado, aquel que tenía que venir. Por eso su pueblo, el pueblo de Dios, lo reconoce y lo escucha cuando a cada uno va llamando por su nombre. Jesús ha venido a traernos vida en abundancia, porque esta es la voluntad del Padre, que todos nos salvemos y que todos tengamos vida eterna. No hay sospechas ni miedos con Jesús, sino más bien confianza, seguridad y libertad, porque Él es el portavoz de paz y de buenas noticias. Él no ha venido a hacer nada a escondidas. Todo lo ha hecho y lo ha dicho a plena luz del día. Y Él ha entrado en nuestra historia por la puerta principal, porque Él es el centro de la historia, Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es el único Salvador. De su veracidad y de su bondad nos hablan las Escrituras. No hay una coma ni un punto en la palabra de Dios que no se cumpla en Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar su voz con toda su frescura y originalidad. No confundamos la voz de Jesús jamás. Tampoco nos dejemos distraer ni aturdir por otras voces extrañas que, aunque se escuchen e incluso en el interior de la iglesia, no nos comunican buenas noticias. Será imposible alcanzar las promesas de Dios si no le escuchamos atentamente y si no hacemos lo que Él dice. Jesús es, además de la puerta, el buen pastor. Aparte del buen pastor, también es la puerta, porque hay que pasar por Él para entrar a la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de conocerle, creerle y configurarnos con Él para llegar a alcanzar las promesas de Dios. Para llegar a Dios tenemos que pasar por Jesús. Tenemos que caminar su camino, conocer su verdad y vivir su vida. Dejémonos atraer por Él personalmente. Descubramos poco a poco y cada vez más con mayor alegría que nadie responde como Él a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, a nuestros anhelos y a nuestras necesidades. Jesús nos asegura que hay alguien que nos ama. Él nos asegura que hay alguien que nos cuida, que nos alimenta, que nos espera y que es Él mismo, el buen pastor. Jesús nos asegura que hay una puerta, que hay una salida, que hay un futuro, que hay una solución, que hay esperanza, que hay porvenir en Él. Jesús nos asegura que hay salida, porque las situaciones de muerte, de oscuridad, de violencia, de maldad, de impotencia, de límite extremo, no tienen la última palabra. Él mismo venció a la muerte, Él mismo venció a la maldad y la violencia, venció absoluta y soberanamente
y obtuvo para todos nosotros vida en abundancia. Él es el Mesías y Señor, y su señorío consiste en que te dejes apacentar por Él. Se los repito, Él es el Mesías, Él es el Señor, y su señorío consiste en que te dejes apacentar por Él. Él es el Mesías y Señor, Él es el buen pastor, Él es la puerta que conduce a la vida eterna. Mi deseo es que lo que hoy nos ha dicho San Pedro en su primera carta sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Dice San Pedro, por sus llagas hemos sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, ahora han vuelto al pastor y guía de sus vidas. Oremos en esta Eucaristía y a lo largo de la semana que empieza, para que todos juntos volvamos a nuestro pastor y guardián de nuestras vidas y cruzando la puerta vivamos la vida en abundancia que con amor nos ha ofrecido desde la cruz Jesús, el Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Alabado sea Jesucristo.